tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su escuela sabática Alfas. Ya nos encontramos en la lección número 5, expiación horizontal, la cruz y la iglesia. David, un temazo, bienvenido. Sí, bienvenido Leonel, bienvenido a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a la plataforma de Alfas. Un abrazo a todos ustedes. Este tema es súper interesante, así que lo vamos a estudiar junto a ustedes y sin antes tener unas palabras de oración. Leonel. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por el privilegio que nos da, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor. Acompáñanos y que este mensaje, esta lección, el repaso de la misma, Señor, llegue a cada uno de los corazones de las personas que nos ven en las diferentes plataformas digitales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y bueno, ahí tras cámaras estamos ahí felicitando, David, a los chicos que han estado de campamento en esta semana. Los chicos de Alfas estuvieron ahí tras la producción de un campamento que se llevó a cabo en Ventanas, chicos, me corrigen, ¿sí? Ventanas por ahí. Excelente, saludos también a los chicos de allá, a todos y cada uno de los chicos que se dieron cita a este campamento, ¿no? Sin duda alguna esperamos que hayan salido realmente reavivados ahí en la fe del Señor. Muy bien, vamos ya de lleno a la lección de esta semana, lección 5, expiación horizontal, la cruz y la iglesia, y el texto clave para esta semana se encuentra en Efesios 2, 13 y 14. David. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Eso está en Efesios 12, 13, 14. Qué hermoso versículo. A partir de esto, con tremenda introducción, vamos a ver cómo contestamos la primera parte que tiene que ver con estos textos. Dice, ¿cómo funciona la expiación horizontal y vertical que Jesús nos dio? Aquí yo puse horizontal y vertical porque vamos a tener una idea. Algo es vertical y algo es horizontal. ¿Cómo tú entendiste estos versículos, Lionel? Muy bien, de hecho aquí, si te das cuenta, David, me tomé el atrevimiento de poder resaltar estos textos, estas líneas. Bueno, vamos a leer nuevamente el texto, pero ahora en Cristo, y voy a resaltar la parte, ¿no?, que les indicaba, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estamos hablando de manera vertical, ¿no? Vertical. ¿Ok? Porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahí está la parte horizontal, ¿no? Eso es algo como simbólico, David, el hecho de que la cruz acerca, Cristo Jesús, a través de la cruz de manera simbólica, acerca al hombre hacia Dios de manera vertical y entre los hombres de manera horizontal. Entonces ahí se simboliza la cuestión de la cruz. Sí, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. La reconciliación con Dios Padre a través de la forma vertical y la horizontal con su iglesia. Recuerde que nosotros no podemos estar en paz con Dios, amar a Dios y decir que odiamos a nuestro prójimo. Eso es una herejía. Así que eso sería cómo funciona la expiación horizontal y vertical. Recuerden que en mi trabajo hay un símil, hay una metáfora que le voy a contar a mis amigos. Hay algo que se llama infección vertical y otra cosa que se llama infección horizontal, ¿no? La vertical tiene que ver de la madre al niño directamente en el momento del nacimiento, y la horizontal tiene que ver con infecciones de otros bebés, de la sala donde está ingresado el chico, de otras circunstancias que son ajenas a la madre. Eso es infección horizontal. Es un símil que no es perfecto, una metáfora que no es perfecta, pero sin embargo algo nos dice, ¿no? Cuando Jesús murió, su sangre fue oportuna para poder reconciliarnos con nuestro Dios que está en los cielos. Pero no solamente eso, sino para poder relacionarnos perfectamente entre nosotros los seres humanos. Por ejemplo, Leonel, tú que estudiaste profundamente este tema, ¿qué inconveniente tenían los judíos con los gentiles, los griegos con los judíos? ¿Cuál era el problema que tenían en ese tiempo? Bueno, para ser un poco puntuales en este aspecto, nos damos cuenta a través del estudio de Efesios y todo lo demás, y no solamente en esta parte, David, sino que eso ya viene desde hace tiempos atrás, del tiempo de Abraham y todo lo demás, había una exclusividad con respecto a la salvación, podríamos decir, ¿no? Ahí en ese tiempo el templo estaba ahí cercado y todo lo demás, pero había una parte del templo en donde podían acceder ya solamente los judíos y de ahí para allá los gentiles no podían pasar. Entonces, ¿qué pasaba si pasaban?
había un letrerito que hablaba que si pasaba eso, que sería culpable en este caso de muerte, ¿no? Los podían matar si atravesaban ese muro. Entonces, habían ese tipo de conflictos y la salvación se había hecho exclusiva, solamente, en valga la redundancia, solo para, en este caso, para los judíos, cosa que obviamente Cristo Jesús, a través de su muerte, y obviamente Pablo, a través de las cartas y todo lo que predicó, lo echó de lado, o sea, lo tumbó, y de esta manera los gentiles también pudieron acceder a esa salvación a través de la gracia. El versículo 15 dice algo que puede ser polémico y que de repente es escogido por algunas denominaciones para sustentar la abolición de la ley. Por ejemplo, dice el 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué significa eso? Yo quiero decirle a mis amigos que Dios le dio una hermosa bendición al pueblo judío. Es más, le encargó al pueblo judío del tiempo de Jesús recibir a Jesús, albergar a Jesús, nutrir a Jesús y que de ahí vaya la salvación. Sin embargo, el pueblo judío se adueñó de los mandamientos de Dios, hizo un Dios de los mandamientos y a partir de esos mandamientos hizo múltiples ordenanzas, muchas de ellas funestas, muchas de esas terribles, que agredían al ser humano, que golpeaban al ser humano, y es cuando en el versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas. Fíjense que era pecado prender, es pecado todavía prender allá en el Israel, donde están los judíos ortodoxos, es pecado prender algo, o sea, prender una vela, prender un interruptor, prender el vehículo, eso es pecado si se hace en sábado. Entonces, todas estas situaciones de ordenanzas, Jesús sí las abolió, porque no era lo más importante de las ordenanzas, era la bendición que quería dar a todo el mundo a través de su pueblo, los judíos. Mira, yo quisiera, de pronto nos vamos a tomar un poquito de tiempo con respecto a esta parte, porque me gustaría mucho dejarlo en claro. He traído 3 textos bíblicos con respecto a esto, David. Sí. Y mira, para dejar en claro que no tiene que ver con las ordenanzas de los 10 mandamientos. Obviamente la lección no abarca toda esa parte, tiene que ver con la enemistad entre los judíos y los gentiles y todo lo demás, y cómo Jesús rompió esa barrera y estos pueblos pudieron unirse. Pero esta parte de la ley hay que dejarla claro, ¿no? Mira, en Deuteronomio 31, 24 al 26 nos damos cuenta, dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, esa es la ley ceremonial, que ahí tenía en cuenta algunas cosas de las cuales los judíos usaban para poner una barrera y separar, en este caso, y ser exclusivos, por decirlo así. Entonces nos damos cuenta que aquí Moisés, él es el que escribe esa ley en un libro hasta concluirse. Versículo 25, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca. Al lado del arca. Ok, muy bien. Vamos a Deuteronomio 10, 2 al 5. Dice aquí, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Esto dice Dios. Dios está diciendo aquí, está usando estas palabras, ¿no? Sí. Y las pondrás en el arca. Entonces, no vamos a leer todo el texto, pero nos damos cuenta de 2 cosas, David. Deuteronomio 31 habla de que Moisés, él escribió y esas ordenanzas fueron puestas al lado del arca. Y Deuteronomio 10 nos indica que Dios con su dedo fue el que escribió los 10 mandamientos y esos fueron puestos dentro del arca. ¿Ok? Entonces ahí notamos la diferencia de que esas 2 leyes son totalmente diferentes y que fue la ley ceremonial la que fue abolida por Cristo. Y lo vamos a ver en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí está. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que los judíos hicieron de la ley de Dios, de la hermosa y bendecida ley de Dios, de ahí surgió un montón de ordenanzas que no tenían sentido y que eran una carga. En algún momento Jesús les decía, ustedes le dan más cargas de lo que ustedes mismos pueden cargar, ustedes no pueden hacer eso. Es más, para poner un ejemplo, no había un cierto número de pasos que tú podías caminar en sábado, no podías levantar una camilla en sábado, no podías caminar como un gentil. O sea, la relación con los gentiles se había distanciado. ¿Por qué? Porque Dios sí había dejado ciertas ordenanzas a través de Moisés para que no se contamine el pueblo con la actividad pagana
de los pueblos vecinos. Pero ellos tomaron esa idea, tomaron ese mandamiento y subieron muros que los separaban de Dios, ¿no es cierto? Y de ellos como personas. Entonces ellos se preocuparon más de las ordenanzas que del ser humano. Y eso puede pasar en nuestro tiempo. Así ¿Cómo es. tú crees? Bueno, la verdad es totalmente lamentable, ¿no? Teniendo en cuenta que Cristo Jesús vino a dar su vida por todos, no solamente por unos cuantos, ¿no? Y bueno, pues la lección nos deja muchas cosas en claro con respecto a esto. Y bueno, vamos a avanzar. Sigamos, porque vamos a avanzar, si no se nos va el tiempo. Ok, la segunda parte dice, ¿por medio de qué estaban ahora unidos los judíos a sus hermanos gentiles? Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está, se responde ahí mismo, ¿no? Es sencillo, la sangre de Cristo es la que une a todos los seres humanos, judíos, gentiles, griegos, romanos, ecuatorianos, peruanos. Somos un solo pueblo, pero porque somos hijos del mismo Dios. Todos a través de la sangre de Cristo. Esto no creo que demande mayor explicación. Sigamos. Así es. Muy bien, tercera parte. ¿Qué tensiones entre diferentes comunidades cristianas deberían superarse? Efesios 2:14-15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Respondiendo a la pregunta, ¿qué tensiones entre diferentes comunidades cristianas deben superarse? Te pongo un ejemplo, ¿no? Los judíos al octavo día tenían que circuncidarse. Circuncidar. Entonces ellos tenían que cortar el prepucio y esa era una evidencia clara de que esa persona era judía. Entonces cuando los gentiles o los griegos o las personas ajenas a la nación judía conocían a Cristo y querían entrar en el pueblo de Cristo, entonces los judíos querían obligarlos a que se circunciden. Entonces esa era una barrera que en algún momento Dios, a través de Pablo y las predicaciones de los apóstoles, se encarga de derribar. O sea, ya no era necesario que el gentil se circuncide, porque era una señal anatómica, física, pero lo que más le importaba a Jesús, a Dios, es la circuncisión del corazón. Ellos entiendan que hay un Dios, que ellos entiendan que el ser circuncidados o no ser circuncidados no tenía por qué separarlos, tenían que ser un solo pueblo. Entonces, este tipo de tensiones debieron superarse en el pasado. El símil ahora es qué tipo de tensiones deben unirnos ahora y deben derribarse ahora para nosotros poder tener una unidad en Cristo Jesús. Y vamos a decirlo claro, con otras denominaciones, porque muchos de nosotros nos creemos los más chéveres, dicen los chicos, los más bacanes, y podemos creernos la última Coca-Cola del desierto y no juntarnos con amigos, vecinos de otra comunidad religiosa, solamente porque no estudian, no leen, no siguen las cosas que nosotros decimos. Y ahí yo creo que el amor de Cristo nos une y debemos tener tolerancia con las personas, cierta tolerancia con las personas que no piensan como nosotros. Claro, también está muy de moda la frase hoy en día de no comparto pero respeto, pues no. Se ha escuchado mucho también ese tipo de frases, pero respondiendo un poco a esta pregunta que está acá, David, de pronto, ¿cuántos de nosotros hoy en día, obviamente de manera simbólica, nos podemos estar comportando como judíos, ¿cierto? Sí, como judíos, porque creemos de pronto ser exclusivos con las doctrinas o creencias que como adventistas o de pronto como cualquier otra denominación religiosa pueden tener, porque no solamente puede ocurrir dentro de esta denominación, ¿no? Entonces, ojo, mucho cuidado con eso, porque el punto específico de todo esto, de la temática de esta semana, tiene que ver con lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dio su vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros, para causar una unidad y que a futuro, pues, dice la palabra de Dios mismo, todas las cosas sean unidas en Él. Ese es el propósito de la muerte de Cristo Jesús, que seamos un solo pueblo, pero obviamente ese es un pueblo, David, que debe, obviamente, si se podría decir, regirse a sus preceptos, ¿no? Recordemos un poco de lo que dice Apocalipsis. Aquí está la presencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, recordando un poco lo que decía unas lecciones pasadas, ¿no? Entonces,
Por ahí estamos, por ahí está la cosa, David. No hay que hacer acepción de personas con respecto a tu posición como religioso. Lo que a mí me llama la atención es que nosotros no debemos hacer más importante, yo creo que son importantes, pero no pueden ser más importantes nuestras doctrinas, nuestros conocimientos, lo que nosotros sabemos, más importante es que el ser humano, Correcto. más importante que la persona. Nunca puede ser así. Nunca. Jesús demostró que aunque los judíos y los samaritanos no se llevaban, pues él se sienta y conversa con una samaritana que había tenido como 5 maridos y que también cometía adulterio. O sea, a él no le importó que la samaritana esté en pecado, no le importó que era de otro pueblo, no le importara que sus pueblos no se llevasen, no le importase que ella era mujer y él era hombre. No, él se sentó y conversó con la samaritana y habló, y a partir de eso abrió la salvación a todo el pueblo samaritano. Dice la Biblia que se quedó como 3 días Jesús ahí contando las maravillas. ¿Quién les contaba? Un judío al cual los samaritanos odiaban. Entonces, cuando yo hago más importante al amor de Jesús, cuando levanto a Jesucristo, se derrumban las barreras, se derriban los muros, y entonces tenemos a un Dios verdadero, a un Dios vivo que conquista corazones. Y no importa si sean samaritanos, si sean judíos, si sean griegos, si sean romanos, si sean ecuatorianos, barcelonitas o melecitas. Todo es lo mismo, hermano. Todos necesitamos de Cristo. Y ahí se cumple el propósito, David, de la predicación del Evangelio, ¿no? A través del amor y del ejemplo que nos dejó Cristo Jesús. Muy bien, y eso nos lleva a la cuarta y última pregunta, a la cuarta parte. ¿Por qué Jesús es el predicador de la paz y qué relación tiene con nuestra misión? Tenemos 2 textos bíblicos, David. El primero está en Efesios 2, 17 al 19. Me permites, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está. Punto claro con respecto a la pregunta de por qué Jesús es predicador de paz y qué tiene que ver eso con la misión nuestra hoy en día. Es que la paz que nos intenta decir Jesucristo cada vez que él habla de paz, no es la paz que nosotros imaginamos. Paz no es ausencia de problemas, no es ausencia de dificultades. Más bien paz es la presencia de la persona que es príncipe de paz, que dice la Biblia también, que es Jesús. Si Jesús está en nuestra vida, entonces vamos a tener paz, aunque haya tormentas. Las tormentas nos asustan, sí, nos asustan, pero la paz no se va a ir de nuestra vida. Nuestros hijos se enferman, sí, nuestros hijos se enferman. Tenemos problemas en el trabajo, sí, hay dificultades, pero la persona que se llama príncipe de paz no nos abandona. Si estamos junto a Jesús, entonces vamos a estar seguros que vamos a salir de cualquier problema. De hecho, en algún momento Jesús les decía a sus discípulos, tranquilos, o sea, en el mundo tendrás aflicciones, tendrán problemas, tendrán dificultades, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Esa es la maravillosa promesa de Dios. Eso justamente está en Juan 16:33, lo que enfatizaba en estos momentos David, el texto bíblico, y es que justamente de eso se trata, ¿no? De poder sentir la paz que Jesús quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Y como dice David, no tiene nada que ver con situaciones con respecto a no tener nunca problemas. Es que una cosa es tener problemas sin Cristo y otra cosa es tener problemas con Cristo en tu vida, porque de una u otra forma, pues, Él te da esa paz, esa tranquilidad, y con esa mentalidad serena y de paz, obviamente, podremos enfrentar la problemática del día a día que muchas veces se presenta en nuestras vidas. Y esa es la paz que quiere Jesús que nosotros tengamos, ¿no? Muy bien. Y por último, el último texto bíblico, David, Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Los que anuncian a Cristo, los que anuncian las buenas nuevas. La misión de nosotros como hijos de Dios es predicar el Evangelio, el Evangelio de la justificación por la fe, por la gracia de Dios a todo el mundo. Este mensaje se lo dio al pueblo judío en su momento, pero miren lo que dice esta cita de la pluma inspirada. Dice, Dios escogió a Israel para revelarse
para revelarse su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Israel perdió sus grandes privilegios como representantes de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaban bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, las usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. En Hechos de los Apóstoles, en la página 12 y 13. A mí este texto me gusta, pero como dice una canción, me asusta. Porque si yo creo que en el siglo XXI yo soy el pueblo de Dios, que Dios ha escogido para predicar su palabra, en algún momento puedo llegar a no serlo, porque dejo de ver a Jesucristo como mi enfoque principal y me enfoco principalmente en las leyes, en los mandamientos, en las ordenanzas y no en el príncipe de paz, no en Jesucristo, que es el origen de todo lo bueno, de toda la paz, no en la sangre de Cristo, que es el que nos reconcilia verticalmente con nuestro Padre y horizontalmente con nuestro hermano. Entonces, en ese momento yo puedo dejar de ser pueblo de Dios cuando no hago su misión. Así como el pueblo de Israel en el pasado, así puedo convertirme yo en el presente si dejo de ver a Cristo, y entonces solo me fijo en las cosas que no son tan importantes. En primer lugar Cristo, y lo diría Jesús, en segundo lugar mi prójimo. Así es, David, y bueno, pues dejar en claro pues que el punto específico de la lección de esta semana es que podamos permitir que el amor de Jesús more en nuestros corazones. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario con un objetivo específico: mostrar el amor inmenso que tenía, que sentía, que siente por ti, por mí y por cada uno de nosotros, y ese es el amor que nosotros debemos de reflejar a cada uno de los que están a nuestro lado. Alguna barrera que esté impidiendo en este momento de pronto tener una buena relación con un amigo tuyo, un familiar, un hermano de iglesia tal vez, que esa barrera sea derribada. Y el punto específico, el punto de quiebre de esa barrera, el punto que derribe esa barrera, sea el amor de Cristo Jesús morando en tu corazón, en mi corazón y en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a terminar con una oración. Así es. Dios nuestro, gracias por este día, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, te pedimos por el pueblo que escuchará estas palabras, Señor, de seres humanos imperfectos, Señor, llenos de debilidades y de problemas. Pero queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, suavice estas palabras, que puedan llegar a los oídos correctos, Señor, y podamos juntos ser el pueblo que prepare el camino para tu segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.